Shalom a todos, un saludo cordial. En el vídeo del día de hoy voy a estar compartiendo un consalmo que es de bendición para el hogar. Hay muchas personas que me escriben y quieren saber cómo se bendice la casa, cómo se bendice el hogar para propiciar que llegue la verajá, que llegue la bendición, que llegue la baraka, que llegue toda esa bendición que viene de Akadosh Baruj Hu y que por diferentes motivos están bloqueadas. Gente que está experimentando escasez, donde está experimentando enfermedades, no llega a la salud, gente que está experimentando bloqueos económicos, no llega a la parnasá, gente que está experimentando todo tipo de bloqueos, de malas energías, todo tipo de problemas y no sabe por qué, qué está sucediendo, cómo puede la persona traer la bendición al hogar. En el mundo judío tenemos también bendiciones para el hogar. Y hay una bendición, les decía, que es utilizando uno de los salmos, el salmo número 108. En el consejo, las palabras del gran sabio judío, el gran rabino de Irak, el gran sabio Rabbi Hai Gaón en el siglo X, les decía en su libro Shimush Teilim, donde habla de la aplicación práctica de los salmos, la aplicación mágica que tiene cada uno de los salmos. El salmo número 108 es para la bendición del hogar. El consejo que trae este rabino es que el salmo número 108, además de recitarlo cada día, la persona tiene que escribirlo en un pergamino o en este caso específico tiene que llevarlo a un escriba, a un sofer, porque se tiene que escribir, lo ideal es escribirlo en hebreo. Se escribe en hebreo con tinta, como tiene que ser. Lo ideal sería, eso se escribe en un pergamino preparado con cuero de venado, cuero de ciervo, puede ser quien use cuero también de vaca o de oveja, pero cuero de ciervo es bueno. Si no consigue, también se puede hacer en papiro, es otro método que se puede utilizar. En papiro se puede escribir, es la manera, se escribe con tinta y se prepara para la persona que lo necesita. Se hace un rollo como en la mezuzá y se coloca detrás de la puerta. Ojo, la mezuzá se coloca a la entrada de la puerta de la casa. Este salmo se coloca detrás de la puerta de la casa y explica este sabio que esto va a propiciar las buenas energías en el hogar, la bendición para el hogar, y cada vez que la persona salga y entre, siempre esté propiciando que entre la buena energía y toda energía negativa quede fuera, y que en ese hogar more la prosperidad, la abundancia material, con dinero, con prosperidad, con salud, con crecimiento espiritual, con paz en el hogar, shalom bait, unión en esa familia, en ese matrimonio, con toda la slajá, con toda la bendición, Besrat Hashem. Este es el consejo que trae el rabino Hai Gaón, les decía, en esta obra que tiene, les decía, hace más de 1000 años que se escribió este libro. Y es un consejo que por mucho tiempo se viene aplicando en el mundo judío. Salmo número 108. Lo puedes rezar todos los días y si puedes enviarlo para que un escriba te lo prepare, mucho mejor, y lo puedas colocar en un pergamino detrás de la puerta de la casa. Hasta aquí con el video de hoy. Toda la bendición, Besrat Hashem, a cada uno de ustedes. Shalom a todos.